docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola Calabria, los saludamos Guillermo Curón, Nico Luca, Valentina Berterreche y quien le habla Alejandro Alfie. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro y todo el equipo? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Quería preguntarle cuál es el significado del 25 de mayo de 1810, ahora que estamos a 215 años de la Revolución de Mayo. Qué pregunta. ¿Qué legado Bueno, nos deja esa recordemos, Revolución de Mayo? sí, sí. Bueno, recordemos que la Revolución de Mayo es considerado el primer grito o el inicio, o la piedra basal de lo que después va a ser todo el proceso de independencia. Mm. Si bien no podemos hablar específicamente en ese momento de la idea de independencia, salvo en algunas cabezas brillantes como la de Manuel Belgrano, que ya pensaba en la idea de independizarnos de España. Mayo fue el inicio de un proceso que fue muy largo, quizás más largo de quienes lo habían pensado, visionado. Y yo creo que el legado de Mayo es un legado de querer ser una nación, de querer avanzar, de un legado de autonomía, un legado de esfuerzo, de trabajo, un legado de unidad a pesar de las diferencias, porque eran enormes las diferencias que había entre las distintas personalidades que van a ir conformando de alguna manera la élite dirigente o los líderes de Mayo, y aún de todo eso, con algunos encontronazos, con alguna bala ida y vuelta, con algún duelo de por medio, con mucha resistencia, pero se fueron sobreponiendo y comenzó a surgir esa idea de una nueva nación y terminar con 300 años del yugo español. Así que me parece que tiene mucho significado, más allá de ser, por supuesto, una de nuestras dos fechas fundantes, ¿no? Ahora, esta semana se anunció la disolución del Instituto Nacional Belgraniano, el Newberiano y también el Terrible, Browniano, que se juntarían en un solo sí, organismo. ¿Qué función cumplen estos sí. institutos y qué opinión tiene sobre estos anuncios del gobierno nacional? Bueno, yo te puedo hablar del sanmartiniano y del belgraniano, que son los cuales integro, Ujú. pero más o menos tienen la misma función. Fueron creados algunos por ley en la década del 40-50, otros por decreto en la década del 80, del 90. Tienen la función de alguna manera, reivindicar las figuras históricas fundantes, ponerlas en valor y ser como un complemento de la educación formal. Tienen además, o tenían, porque hay tres que ya fueron disueltos, tenían su academia, tenían su biblioteca. En el caso del belgraniano, por ejemplo, y los demás es similar, y el sanmartiniano igual, cumplíamos una función todos los integrantes de las distintas provincias, filiales y sus autoridades en Buenos Aires, de ir a los colegios, de dar charlas, de colaborar en los actos patrios, que ustedes saben, un acto es una clase pública, tiene una importancia enorme desde el punto de vista de la ilustración y la formación. Es decir, tenían una labor muy importante, y en el caso del belgraniano, que lo conozco muy de cerca, con un presupuesto exiguo, con casi nada aportes del Estado y todo con contribuciones. De hecho, los adherentes, miembros y demás aportábamos una cuota anual, con la reimpresión de libros, con acuerdos de empresas privadas, de aporte de privados. Así que la verdad que nos ha consternado mucho y nos ha generado un momento de mucha zozobra, de mucha tristeza, sobre todo porque, por ejemplo, para darte algunos datos, el belgraniano asistía a más de 300 actos escolares. El presidente Chosno Nieto de Manuel Belgrano, el licenciado Manuel Belgrano, viajaba año por año. El último año, por ejemplo, en el 2024, había viajado por 11 de las provincias del país, asistiendo a conferencias, charlas, eventos, y casi todo costeado de su propio pecunio. Así que la verdad que nos ha tomado por sorpresa y nos ha dolido bastante. ¿Y eso cómo se va a concretar o qué es lo que se sabe de la disolución de estos institutos? Y ya se provocó porque el decreto salió el jueves, publicado en el boletín oficial, así que de hecho el Instituto Nacional Belgraniano, el Instituto Nacional Browniano y el Beberiano ya están disueltos, ya no existen como institución nacional. Este, Así que bueno, lo que ahora queda
no tengo la información exacta porque hubo una asamblea de autoridades en Buenos Aires. En el caso del belgraniano al menos, la idea es, si no hay una vuelta atrás, que parecería que no, lamentablemente, es volver a constituirlo como fue en su momento, como una asociación civil y volver a empezar, es un volver a reiniciar, pero la verdad que nos preocupa mucho porque son instituciones que no demandaban erogaciones al Estado y que el aporte que hacen a la cultura y a mantener la identidad, como tienen todos los pueblos del mundo, es muy importante. Bueno, Y Calabria, encima, sí, perdón Alejandro, sí, digo. se concretó el decreto se concretó el 22 de mayo, justo cuando recordábamos el cabildo abierto, donde había tenido tanta incidencia muchos de los próceres que recordamos esta semana.